gustaría que en este día nos gustaría trabajar el título El desafío de un nuevo lugar. Recuerde que estamos trabajando el personaje de José. Hemos trabajado 3 mensajes bajo el personaje de José y hoy vamos a estar hablando sobre el desafío de un nuevo lugar. La realidad es que toparse o encontrarse en un lugar nuevo o en un nuevo lugar por primera vez implica grandes retos, implica grandes desafíos en la vida. Ahora remóntese al momento cuando usted llegó a su primer trabajo. Recuerde ese momento, su primer trabajo. Piense en ese primer trabajo. Piense cuando usted iba de camino a ese trabajo. Los nervios, el estómago haciendo ruidos que usted nunca había escuchado, los nervios, la piel chinita, como dicen los mexicanos. Estaba muy nervioso. Porque la realidad es que enfrentarse a ese momento en ocasiones paraliza. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Cómo será el jefe o la jefa? ¿En qué hora me mandarán de break? ¿Cómo me tratarán los compañeros, las compañeras de trabajo? Entonces comienza una serie de nervios. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos fue repartir el periódico El Vocero. Y yo estaba muy nervioso. Porque los que reparten periódicos tienen unas técnicas. Y antes se repartía, ahora es mami, ahora va en el carro y papi va guiando y el hijo va tirando los periódicos así. Pero antes no. Antes tú tenías el saco de periódicos, ¿me recuerdas? Y del y recuerdo esto, el saco del Nuevo Día era un saco de verdad. El saco del periódico El Vocero era una porquería de saco. Y nos relajaban, los del Nuevo Día nos relajaban el saco del periódico El Vocero. Entonces yo repartía, pero habían técnicas de cómo tú ponías el periódico para repartirlo más fácil y todo. Había una técnica, y yo estaba nervioso. Porque yo repartía en un complejo de vivienda que se llamaba Valle del Sol, o Villa del Sol, algo así se llamaba en el día de Caparra. Entonces yo estaba nervioso porque allí habían cuestecitas en grama y resbalaban un montón. Y yo tenía, los nervios era que me fuera de boca o que me resbalara y todos los periódicos se echaran a perder. Como 2 veces me pasó. Me caí por la cuesta y repartir de madrugada. Así que yo estaba nervioso. Nervioso también cuando me iba a encontrar con el que cobraba y tenía que presentarle y pagarle y cómo había cobrado y todas esas, las tarjetas, era un revolú de cosas que papi se sentaba conmigo y cuadrábamos todo, pero yo estaba muy nervioso. Recuerdo también estar nervioso en otro de mis trabajos que fue McDonald's. Yo les conté que en McDonald's duré 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas. Yo renuncié, no pude con McDonald's, no pude. Entonces 2 semanas estuve trabajando en McDonald's, estaba nervioso. Estuve nervioso cuando trabajé en una urbanización con control de acceso en Torrimar, un área de gente adinerada, y yo iba en bicicleta también. Y estaba nervioso porque trabajé de guardia de seguridad. Y yo estaba nervioso que me fuera a pasar algo, yo trabajaba de noche, así que... pero allí trabajé también, ¿con qué me voy a encontrar? Y si le digo mal la dirección a la persona, me tendría que aprender las calles. De momento, ¿verdad? Un saco de nervios, hasta que dije, esto es fácil, ¿verdad? Ser guardia de seguridad es fácil. Inclusive, aprendí a guiar estándar, ¿verdad? Aprendí a guiar estándar con la patrulla de ahí. Así que fue interesante. Tenía miedo porque tenía que guiar la patrulla. Dije, sí, yo sé guiar la patrulla. ¿Es estándar? Sí. Entonces yo empecé a guiar y digo, y lo así guiando, y el carro veíase, pero aprendí allí a guiar. Yo estaba muy nervioso. Así que yo sé que usted está pensando en su trabajo, pero también la experiencia, el desafío, ¿verdad?, de llegar a un nuevo lugar, a una escuela. Cuando vas, aquellos quienes son prepa, quienes ahora se inician como prepa, en universidad, como prepa. Tú también eres prepa, te estoy mirando. Muy bien, pero hay algunos que van, ¿verdad?, a pasar intermedia o superior y los nervios están, ya usted se va acercando, por lo menos en mi tiempo, yo no sé, yo imagino que de aquí es de mucho, pero en mi tiempo, wow, el ir, tú sabes que el viernes te van a bombardear.
El viernes era tierra de nadie. Tú ibas y ya tú ibas, o sea, ve con la camisa más chava que tengas, pues sus vasos nuevas, pero ponte una bien chava, haz algo, no sé, porque sabes que te van a coger y te van a dar de arroz y de masa. Entonces, uno iba preparado mentalmente. Y ese era el único día que uno le decía, papi, déjame frente a la escuela, papi, entra a la escuela. Los otros días era, déjame a la distancia, déjame por allá abajo yo camino. Pero ahí déjame al frente. Un nuevo lugar. ¿Cómo serán los maestros? ¿Cómo serán mis compañeros? ¿Cómo me tratarán? ¿Se reirán de mí por la ropa que utilizo, por los maones, por el bulto? ¿Será charro? Cuando saquen las libretas, ¿me bufiarán por la libreta que saqué? Todas esas cosas, ¿verdad? La pregunta, ¿el profesor de humanidades será tan fuerte como dicen? ¿El de cálculo? Oh, me volará la cabeza. Así que son preguntas que uno tiene y la verdad que es una guerra de nervios. Pero miren, es interesante también porque ese desafío de llegar a un nuevo lugar también acontece cuando uno llega a una nueva iglesia. O uno llega a una iglesia. ¿Cómo me tratarán? ¿Serán hospitalarios? ¿Me tratarán bien? ¿Me mirarán por encima del hombro? ¿Me criticarán mi corte de pelo? ¿Se reirán conmigo? ¿Me saludarán? ¿O me esquivarán? ¿Cómo será? ¿Cómo será la dinámica? ¿Podría alabar a Dios con libertad? ¿Qué es lo que afirma esa iglesia? La gente que está vestida de blanco y negro, ¿qué son? ¿Son mujeres de cine? ¿O son diáconos? ¿Son servidores? Ese señor bajito, chiquitito que está al frente de la iglesia, ¿qué es? Ah, pues el pastor, cuidado. Entonces, tantos nervios, tantas preguntas, porque no tenemos todo claro, ¿verdad? No tenemos todo claro. Así que todas esas cosas pueden pasar. Pero peor aún es cuando eres llevado a ese lugar en contra de tu voluntad. ¿A cuántos han llevado a algún lugar en contra de su voluntad? Se mudaron para algún estado, se mudaron para algún lugar y de momento eres llevado y caíste como paracaídas. Caíste como paracaídas, vivías en los Estados Unidos y llegaste a Puerto Rico porque tus papás consiguieron un trabajo y de momento ahora tú tienes que aprender a hablar bien español porque no lo dominabas, o viceversa, ¿verdad? Te mudas para los Estados Unidos, tu papá consiguió un trabajo y te llevaron ahí, caíste de paracaídas. Es un gran desafío, es un gran reto. Y ese fue el caso de José, el de la Biblia. Ese fue el caso de José, el de la Biblia. Y me gustaría en este día hablar de 3 lugares por los cuales José, el gran soñador, tuvo que pasar. Y señalar qué pudo José aprender en cada una de estas experiencias de vida. El primer lugar es la casa de Potifar. Capítulo 37, verso 36 al capítulo 39, verso 1 al 19. El capítulo 38 da otra historia. Pero el primer lugar es la casa de Potifar, egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, que compró a José como esclavo a los ismaelitas que lo habían llevado a Egipto. Pero allí en casa de Potifar nos dice la palabra, y quiero que vaya conmigo al capítulo 39 de Génesis, verso 2 al 6. Génesis 39, versos 2 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39, versos del 2 al 6. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, dice la palabra, y le servía. Y él le hizo, ¿quién? Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, dice la palabra del Señor.
Pero su hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos tienen hermoso semblante? Digan amén. ¿Cuántos tienen hermoso semblante? Y bella presencia. Aleluya. Hay gente aquí cohibida. Mira, ¿cuántos tienen hermoso semblante? Amén. Pero ustedes lo han visto así, como que esconden, amén, le esconden la mano. Amén. Bella presencia. Amén. Aleluya. Ya la ve a Dios. Pero su hermoso semblante y bella presencia llamaron la atención de la esposa de Potifar. Así que es bueno tener, ¿verdad?, hermoso semblante y bella presencia, pero hay que tener cuidado a la vez, ¿verdad? Hay que tener cuidado a la vez. Pero dice la palabra, miren qué interesante, que a pesar de los múltiples acercamientos, José se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo? Firme. Firme. No, mire, la esposa de Potifar estaba asfixiada por él. Estaba asfixiada. Estaba haciendo acercamientos en todo momento. ¿Le gustó el muchachito? Le gustó. Y estaba haciendo las cosas mal. No importa la cultura que se estaba accionando mal. Pero José se mantuvo ¿qué? Firme. Firme ante todos los acercamientos. Fue capaz José de huir, de correr en medio de los ofrecimientos. Y hay momentos donde hay que huir. ¿Usted sabía eso, verdad? Hay momentos donde hay que correr. Hay que correr. Pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje, que pudiésemos sacar solamente múltiples predicaciones de este pasaje, pero lo que me llama la atención es que en este lugar, en la casa de Potifar, José aprendió a afirmar su lealtad. José era leal a su padre, Jacob. Era leal. Recuerden, Jacob lo enviaba: mira, checate esto, checate, tú eres mis ojos. Checate esto, checate lo otro, vigila. ¿Cuál es la movida? ¿Cómo están pastoreando tus hermanos? ¿Qué están haciendo con las ovejas? Échale un ojo. Y él iba siempre leal. Y le llevaba, ¿verdad? Le informaba. Era leal a su padre. No importando el revolú que se iba a buscar y que se buscó eventualmente con sus hermanos. Y para mí, y a mí me parece, que la lealtad es algo que debe estar en la vida del creyente, que debe procurar tener el creyente en todo momento: la lealtad. Nosotros tenemos que ser leales a Dios. Nosotros, si estamos casados, debemos ser leales a nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén, por favor? No me asusten. Nosotros tenemos que ser leales a nuestros hijos e hijas. Nosotros tenemos que ser leales a nuestra iglesia. Nosotros tenemos que ser leales a nuestros líderes. Nosotros tenemos que ser leales a nuestro pastor o pastora. Hay que ser leales. Hay que ser leales. Y cuando yo soy leal a esa persona, porque el que provoca y el que produce que yo sea leal es Dios, es el amor de Dios en mí, es el respeto de Dios que ha puesto para que yo pueda ser leal a los demás. Yo voy a hablar bien de él, yo voy a hablar bien de ella, yo voy a bendecir su vida, yo no voy a maldecir su vida. Yo voy a buscar construir reino, voy a buscar edificar iglesia, aleluya. Voy a hacer las cosas como debe hacerlas un hombre leal y una mujer leal de Dios. Entonces es importante que en los procesos de la vida, al igual que José, podamos aprender o podamos afirmar. Podamos aprender, si no lo éramos, o podamos afirmar lo que ya éramos, leales en el Señor. Y que cuando te vean puedan decir: hay una mujer leal, hay un hombre leal. Y eso como que sale de los poros, ¿verdad? Porque hay algo que se llama discernir.
Y uno puede discernir en el espíritu y decir, esta persona no es leal, pero esta persona sí es leal. Potifar pudo olfatear y decir, este muchacho me es leal. Por eso lo puso a velar en toda la casa. Y usted va a decir, bueno, pero no le fue tan bien, porque la mujer hizo lo que tenía que hacer y no le fue tan bien, pastor. Pues déjeme decirle que le fue mejor de lo que le podía ir. Le podía ir peor. Le podía ir peor. Entonces eso que estoy hablando de peor nos lleva al segundo lugar, que es la prisión. ¿Qué es la prisión? José, por la acusación que recibió, debía estar muerto. Debía estar muerto. ¿Seguro? ¿Lo mataban? Lo mataban. Pero Potifar le tenía tanto afecto por el testimonio de lealtad que ya había dado, que lo llevó a la cárcel. Entonces uno siempre tiene que pensar, podía ser peor. Tal vez mi situación puede ser peor. Y uno darle gracias a Dios por el momento que está, la circunstancia que está, porque uno puede decir, podía ser peor. Y atreverse a mirar por encima de la verja y decir, hay alguien más chaval que yo. Hay alguien en una situación diferente a la mía y está pasando por una prueba grandísima, Dios mío. Yo estoy aquí, pero mira, no tanto, muchacho. Puedo sobrevivir. Tengo vida. José fue llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel cayó en gracia ante el jefe de la prisión. Miren cómo es Dios. Miren lo interesante de Dios. Allí en la cárcel. Allí preso. Allí con todas las situaciones que acontecen en estos lugares. Pues cayó en gracia ante el jefe de la prisión y lo pusieron como jefe de los demás presos. Hermanos, allí José aprendió a cultivar su vida espiritual. En el primer lugar, afirmó la lealtad, afirmó. Ahora en el segundo lugar, aprendió a cultivar su vida espiritual. Y en ese proceso, ya no solamente tenía sueños. ¿Recuerdan los dos sueños que tuvo José? Que veía a la familia inclinada y todas esas cosas. ¿Recuerdan eso que hablamos hace unas semanas atrás? Ya no solamente tenía sueños, ahora interpretaba sueños. Y pocos poseían este don de interpretar sueños. Entonces era entendido en el tiempo antiguo que los sueños provenían de Dios o de los dioses, dependiendo de la cultura, ¿verdad? De los dioses. Y aquel que interpretaba el sueño estaba ¿qué? Pegadito de Dios. Tenía una relación de continuo con Dios, aleluya. Y allí preso se encontró José una mañana con el copero del rey, el que le servía el vino al rey. Y se encontró también en la cárcel con el panadero. Estaban allí los dos, ¿verdad? Los cuales cumplían cárcel porque habían hecho algo que al rey, al faraón, no le había agradado. Y estos dos hombres habían tenido sueños, dos sueños. Cada uno tuvo un sueño. Y estaban desconcertados. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué va a pasar? ¿Qué situación? Imagínense, usted está al servicio del faraón, está ahí pegadito al faraón y de momento se encuentra preso. Le dice, caí de la gracia, estoy preso. Entonces estaban desconcertados y Jesús les preguntó, parafraseando, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa, copero? ¿Qué te pasa, panadero? Y ellos le comentaron que habían tenido un sueño, pero no tenemos quien lo pueda interpretar. Por tanto, no entendemos el sueño. Y miren lo que dice José. Yo no voy a entrar en tanto detalle del sueño. Miren lo que dice José, verso 8. Capítulo 40, me parece. Dice: Dios interpreta
los sueños, cuéntenmelos. Dios interpreta los sueños, cuéntenmelos. José aprendió a cultivar su vida espiritual. El aprender a cultivar su vida espiritual es ser capaz de reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que hago, se lo debo a la preciosa gracia de Dios. Así que dice, yo no soy el que tengo la capacidad de interpretar sueños, es Dios el que interpreta sueños. Entonces cuéntamelo, porque Dios te lo va a interpretar. Todo lo que hago, todo lo que hagas, lo haces en el nombre del Señor, porque no es por nuestra propia fuerza para que nadie se gloríe. Aleluya. Entonces en todo yo honro a Dios, en todo yo alabo a Dios, en todo yo adoro a Dios, en todo Él se lleva el primado, porque Él no está detrás del telón, Él es el gran artista. Y eso era importante. Y José, en ese aprender su vida y cultivar su vida espiritual, pudo decir, miren, copero, miren, panadero, Dios es el que interpreta los sueños. Recuerde que está inmerso en una cultura egipcia, muchos magos, muchos adivinos. Aquí hay mucha gente también que le gusta adivinar y le gusta inventar en este pueblo. Ay, mira, esa persona tiene algunos poderes. Esa persona tiene, yo no sé, un aura, tiene una vibra, tiene esto, tiene lo otro. Y usted le dice, yo lo que tengo es la presencia de Dios. El que habla por mí es Dios. El que me dice cuándo debo caminar, cuándo debo actuar, es Dios. El que dirige mi paso, el que dirige mi familia, es el Señor. Dios es el que dirige mi vida. Ahora, cuéntamelo. Aleluya. Ahora bien, el texto nos presenta que pasó el tiempo. Lo interpretó, él, ¿verdad? Dirigido por Dios, interpretó los sueños. Entonces, para decirle, ¿verdad?, aquellos que no conocen la historia, el panadero se fue con los panchos. El panadero le cortaron y las aves se comieron la cabeza, pero el copero, ¿verdad?, en el sueño, pues era que nuevamente le iba a servir al faraón. Y tuvo, ¿verdad?, y eso se cumplió. Pero pasó el tiempo. Y el faraón estaba turbado por un sueño que había tenido. Y nadie, ninguno de los magos, ninguno de los adivinos podía interpretarlo. Nadie en el reino podía interpretarlo. Y le contaron de José. ¿Y quién le contó de José? El copero, que José le había dicho, mira, recuérdate de mí, casi como el ladrón, ¿verdad?, de la cruz. Recuérdate de mí cuando venga en tu reino. Recuérdate de mí cuando estés allá con el faraón, ¿verdad?, que yo estoy aquí en la cárcel y todo lo que hice. ¿Cómo te traté, muchachos? Recuérdate, le digo todas esas cosas. Pero el copero, como ya estaba en un sitial, ¿verdad?, estaba en un lugar donde no le hacía falta nada, nuevamente había recuperado su posición, pues se olvidó de José. Pero en el momento cuando nadie podía adivinar, cuando nadie podía interpretar, cuando nadie podía decir qué era el sueño que había tenido, él hizo, yo he hecho mal, faraón. Yo he hecho muy mal, porque yo recuerdo en la cárcel, y ahí le cuenta lo que ya yo les dije, que no les voy a volver a contar, pero les dice todo eso, ¿verdad?, toda esa situación. Así que le contó de José. Entonces el faraón mandó a llamarlo, y faraón le comenta, mira, he escuchado de cómo tú interpretas sueños. Y a mí me encanta esto. José le responde al faraón, sin mérito mío, Dios dará al faraón respuesta conveniente. José se lo dijo a los que eran iguales a él, a los que estaban presos, al copero y al panadero. Pero ahora decirle a un faraón que tenía otros dioses, otra visión de vida, decirle, mira, tú dices que yo interpreto sueños, lo que tu Dios no puede hacer, porque eso no podía hacerlo los dioses de ellos, lo que tus adivinos no pueden hacer, no lo habían podido hacer, lo que tus magos no pueden hacer, Dios te dará a ti, faraón, la respuesta conveniente. Aleluya. Aleluya. Este hombre había cultivado su vida espiritual.
De tal forma que se atrevió a pararse frente a Faraón y decirle esas palabras. Lo que pasa es que si lo queremos ver tan bonito, ay, miren qué lindo le dijo, Dios dará al Faraón respuesta conveniente. Pero ¿qué le está diciendo? Le está destruyendo el caballo, le está destruyendo su andamiaje completo. Le está diciendo: lo que tú has creído no te va a dar la respuesta, Faraón. Te la va a dar el Dios del cielo, aleluya. Jehová de los ejércitos es el que te dará la respuesta. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que te dará la respuesta. Entonces ahí vemos cómo este muchacho José aprendió a tener madurez espiritual. En tercer lugar, la casa real. Después de esa experiencia, Faraón dijo: hay alguien en Egipto que tenga la babilla, hay alguien en Egipto que se atreva a hablar estas cosas, hay alguien que tenga la sabiduría y todo eso que tiene este muchacho. Porque recuerden que el sueño, la interpretación del sueño era, mira, que iban a haber 7 años de bonanza, 7 años de bendición, 7 años de buena provisión, pero iban a haber 7 años de escasez. Y nadie podía interpretarlo hasta que José interpreta el sueño. Entonces Faraón quedó cautivado por Dios, pero quedó cautivado también por la sabiduría de José. Y José allí en ese lugar se convirtió en un gran administrador. Si hay algo que Dios quiere, que sus siervos y siervas sean buenos administradores. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Así que aprendió a ser un gran administrador. Aprendió a tener una familia, a su esposa Asenat e hijos Manasés y Efraín. Y a mí me gusta esto porque uno de los capítulos finales, cuando su padre Jacob quiere bendecir a Manasés y Efraín, muestra cómo José quería romper con ese paradigma preferencial que había de un hijo al otro. Y le insiste al papá, aunque el papá hizo siempre lo que él quería, pero insiste, ¿verdad?, en que los dos sean bendecidos por igual. Y él demuestra que los ama a los dos por igual. Aquel que me hizo olvidar y el otro el significado que me hace fructiferar, ¿verdad? Pero hay algo más que aprendió en la casa real este muchacho José. Y es que aprendió a perdonar. Y miren lo que dice la palabra. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José. Vea la escena. Yo soy José, vuestro hermano. El que metiste para Egipto soy yo. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es la gracia de Dios, misericordia de Dios. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás, díganle a mi padre, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí, Padre, te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí,
vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Estaba en posición de autoridad y de mandar, ¿saben? Ahora bien, miren lo que dice estos versos finales. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano. Recuerde, hijo de Raquel, el menor era menor que José. Se echó sobre su hermano, sobre su hermanito, y lloró. Y dice la palabra, y también lloró sobre su cuello. Pero ahora va. Ahora van los que lo vendieron. Ahora van los que mintieron. Ahora van los que lo afectaron, lo traicionaron. ¿Recuerdan la predicación? La traicionaron emocionalmente, físicamente. Y besó. Los recibió. Y besó. Los amó. Y besó a todos sus hermanos. Y lloró sobre ellos. ¿No hace eso el Dios del cielo con nosotros? Lo hemos traicionado, lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda. Pero a pesar de eso, cuando nos acercamos, tiene la capacidad de olvidar, abrazarnos, amarnos, besarnos, pegarnos a su pecho para que podamos sentir sus latidos, para que podamos entender, comprender su compasión. Y dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después de ese perdón se abren los corazones. Y dice la palabra, después sus hermanos hablaron con él. Cuando conocieron el corazón de José. Cuando vieron que en José no había venganza. Que José era el mismo. Aleluya. Así es nuestro Dios. A veces no nos atrevemos a acercarnos a Él porque no sabemos cómo va a responder. Pero el Padre de misericordia siempre va a querer el bien para tu vida y para la mía. ¿Quieres saber algo? Que para que se complete la promesa, el proyecto de Dios en tu vida y en la mía, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. José pudo perdonar a sus hermanos. Y ese perdón produjo que toda su familia, incluyendo su padre, llegaran donde él estaba. Ese perdón provocó un gran reencuentro, aleluya. Ese atreverse a perdonar provocó que se cumpliese el plan de Dios para con su pueblo. Concluyo con esto. Por más oscuro que se vea la situación, por más oscura que se vea la situación, por más gris que se vea la situación, pregúntate, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué provecho en Dios le puedo sacar a esta circunstancia? Cada circunstancia, cada nuevo lugar, cada nueva experiencia, hermano, ciertamente nos va a formar. Ciertamente nos va a formar. En cada una de ellas podrás ver la mano de Dios. Piensa en este momento, posiblemente estás pasando por la circunstancia, la situación grave. En este momento vas a poder ver la mano de Dios. ¿Te atreves a decir, voy a ver la mano de Dios? Voy a ver la mano de Dios. Voy a ver la mano de Dios. Santo, aleluya. Cada lugar donde Dios te ponga tiene un propósito para con tu vida. Solamente procura que en cada uno de ellos tú puedas ser de bendición. No de maldición, de bendición. Que hay un nuevo trabajo, ahí voy a ser de bendición. Que todavía no he aprendido a manejar las máquinas, todavía el jefe como que no me entiende, yo no lo entiendo, es diferente a mí, pero yo voy a ser de bendición.
que voy a entrar a una universidad por primera vez, a una escuela intermedia, a una escuela superior. Pero no importa, yo voy a ser de bendición en ese lugar. Y hay propósito de Dios para con mi vida. Que he llegado a esta iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Ponce, una iglesia hermosa. Amén. Aquí voy a ser de bendición. ¿Te atreves a afirmar eso? Pero llegaste nuevo hace poco. Tú decir, voy a ser de bendición en este lugar como ellos han sido de bendición para mi vida. Y comienza a afirmar eso, comienza a afirmar. Yo imagino a José llegando, bueno, me llevaron a la fuerza, me vendieron. Miren qué traición, me vendieron. He llegado a un lugar desconocido y ahora me compra esta persona y aquí voy a servir. Pero todo lo que haga, yo imagino, José, todo lo que haga, voy a inferir, todo lo que haga, yo voy a darle la gloria a Dios. Y en todo lo que haga yo voy a ser leal, porque soy leal a Dios. Entonces tengo que dar testimonio al ser humano, a los hombres y a las mujeres, que sepan a quién yo les sirvo. Y me dijo José, en ese momento, después que pasó, yo que fui leal, miren ahora dónde me encuentro en la prisión. ¿Cuántos se han preguntado eso? Yo que fui leal, yo que le he servido a Dios, ahora mira dónde me encuentro en la prisión. Hay tantas prisiones en la vida. Pero Dios, yo no me voy a quejar. Yo no te voy a señalar. Yo no voy a preguntar dónde te metiste. Yo simplemente aquí te voy a servir. En mi prisión te voy a servir y te voy a dar toda la gloria y toda la honra a ti. Y cuando se acerquen las personas, porque se van a acercar, porque voy a ser reflejo de tu gloria, reflejo de tu amor, reflejo de tu gracia, por cuanto eso te van a acercar a mí, y yo les voy a hablar de ti, Señor. Y yo les voy a hablar de ti, yo les voy a hablar de tu grandeza y tu bondad. En medio de la prisión, José pudo afirmar quién era el Señor. Y luego, cuando estaba en la autoridad en casa real, estaba en la posición de ejecutarlos a todos. Porque recuerdan que él mismo se inventó algo. Le quedaban cosas tal vez de su padre, de Jacob. Entonces se inventó algo para que apareciera la copa, su copa, en el saco de trigo de Benjamín. Podía llevárselos a todos, ejecutarlos a todos, ya los presos tal vez. Los tenía ahí, era el momento de la venganza. Te has preguntado si yo, a la vez has dicho, si yo lo tuviese ahí frente a mí, yo le dijera 2 o 3, me va a tener que escuchar. Él me ha pensado así. Si Dios me diera la oportunidad de tenerlo, ¿sabes cuántas veces José tuvo que decir? Si yo tuviese la oportunidad de tenerlo frente a mí, ellos van a saber quién manda ahora. Porque yo soy el segundo en mando después de Faraón. ¿Tendría autoridad? ¿Tendría autoridad? Puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Pero el corazón de un siervo y una sierva de Dios se conmueve en medio del dolor. Y frente a él tenía hombres, y aquel que sabe discernir podía entender que había hombres arrepentidos por el dolor causado a su padre, arrepentidos por la lejanía de su hermano. Entonces él pudo ver la necesidad. Aquel que necesita el perdón tiene hambre, como decía el cántico, hambre de Dios. Esos hermanos tenían hambre de un reencuentro, hambre de arreglar su vida con Dios. Y José se pegó a su cuello, lloró con ellos, los abrazó, los escuchó. ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto hay que afirmar de los nuevos lugares, aunque sean desafíos? ¿Cuánto hay que aprender de esos lugares donde Dios nos ubica? Recuerda esto siempre: un momento de desafío, una nueva oportunidad para crecer